Gabriela Mistral tuvo el premio Nobel de Literatura y no tenía derecho a voto en Chile. Éramos 100 alumnos y éramos 3 mujeres. El profesor hacía un chiste en doble sentido y nosotras teníamos que mirar para el techo nomás. Pero un mensaje que uno recibe mucho desde la vida militar, que es el servicio al país. Y yo creo que de ahí viene también mi interés por lo público. Recibía llamados de candidato, lo típico: hola, te habla Sebastián Piñera. Y me dijo: hola, habla Sebastián Piñera. Ya ganó, ¿para qué me llama de nuevo? Y fue muy amable y me invitó a ser subsecretaria de Transporte. Javier Echeverry dice que uno de sus hijos. Uno de sus hijos es Transantiago y volvió a repetir esta frase, porque que el diseño fue bueno, pero la implementación fue mala. Discrepo completamente. Obligaste a la gente a hacer más transbordos y no recuperaba el tiempo en la troncal. Hay un problema de ingeniería de diseño muy básico y nosotros lo hicimos presente, incluso el ministro Echeverry, con documentos. ¿Y cómo se corregía la evasión? Es que la evasión sigue siendo alta. Bueno, la regularización quedó a interpretación libre de las personas. El operador era dueño de los buses, dueño de los terminales y tenía todos los contratos de los conductores. Como autoridad, si yo quería controlar por calidad de servicio y pasarle multas hasta quebrar a la empresa porque se portaba mal, el problema lo tenía la autoridad y no el operador. El Estado se hizo cargo de los activos estratégicos y pasamos el sartén del mango a la autoridad de transporte y no al operador. Ese fue el gran cambio que nosotros hicimos. Y de repente nos encontramos el 18 de octubre del 2019, ¡pum! 30 pesos. Es injusto analizarla como univariable. En la medida que pasa el tiempo, cada vez decanta más el escenario de que había algo más organizado. Concertado. Un poco claro, porque esto de que surge en todo Chile con la misma violencia, con el mismo eslogan, que hay tanta destrucción. Todos los países desarrollados tienen sistemas de inteligencia y aquí se demonizó mucho. ¿Te pasó como ministra en algún minuto querer renunciar? Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos Rentables. Somos Rentables es un crowdfunding inmobiliario donde puedes invertir desde los 15 millones de pesos. Si te interesa hacer crecer tu dinero con una garantía inmobiliaria, te invito a entrar a nuestra plataforma de inversión somosrentable.com. Comencemos con el invitado de hoy. Mujer Tendencia. Eso bien, Jota, me gustó. Bueno, bienvenida a nuestro podcast. Gracias. Nos interesa mucho conocerte, la voy a tutear, si me lo permite. Encantada, sí. Muchas gracias. Nos encantaría conocerte desde tus inicios, tu infancia, y que las personas te vayan conociendo el lado humano. Vamos a pasar también por tu trayectoria y también en qué estás hoy día y con tintes de tu familia, que también nos encantaría saber detalles de ella. ¿Te parece? Sí, encantada. Perfecto. Muchas gracias. ¿Dónde nace Gloria Hoods? Yo nací en Santiago, en la Clínica Central. Mi papá era militar, estaba destinado en San Bernardo y nací acá. Y después es bien larga la historia porque mi papá era militar, mi marido también, entonces me cambié 28 veces de casa, así que he vivido en muchas partes. ¿Sabe lo que es una mudanza? Así hago la mudanza. Armo y desarmo a la velocidad del rayo. Y eso me abrió mucho el mundo, ¿eh? Y es una vida poco conocida, la vida de las familias militares. Y es una vida bien especial, es bastante democrática, uno vive como en comunidades, se acompaña mucho porque en general los maridos no están, entonces hay un trabajo de acompañamiento entre las propias familias que es muy bonito y se arman relaciones de muy largo plazo, de muy larga duración, muy sólidas. Sí, ¿es San Bernardina entonces? No, nací en Santiago. ¿En Santiago? Mis papás estaban viviendo en San Bernardo, pero después se vinieron a Santiago a la escuela militar. Entonces comenzamos en Santiago. Sí. El primer cambio de estas 28 mudanzas de Gloria Hoods, ¿cuál fue la segunda comuna, región? Después estuvimos en varios cambios dentro de Santiago. Ya. Y después nos fuimos, cuando yo tenía como 6 o 7 años, a San Antonio. Y ahí estuvimos 2 años, 2 muy felices años. Yo tengo un recuerdo increíble. Eran tiempos en que uno jugaba en la calle, y uno pasaba, había un cerro, jugábamos en el cerro, como que no había peligros para los niños para jugar ahí al aire libre. Me acuerdo que había una biblioteca, yo creo que ahí nació mi
como mi beta nerd, tenía 7 años y ya sacaba el libro de las bibliotecas, que era mi entretención favorita. Le hacía clase a las muñecas, me entretenía mucho en eso, y había una piscina, nadábamos mucho en la piscina, una piscina como del regimiento, digamos, era toda dentro de siempre de recintos militares. Y uno aprende una vida como bastante esforzada, de mucha disciplina por razones obvias, y de mucho cariño también. Siempre me dicen, oye, ¿tu papá era muy estricto? Yo digo, no, mi mamá era estricta. El papá cariñoso. Mi mamá, que está viva todavía, mi mamá tiene 100 años, va a cumplir en mayo 101 años. ¿El nombre de ella? Adriana. 100 años. Y está muy lúcida, le cuesta caminar, y está un poco sorda, pero muy lúcida. Entonces es un personaje en la familia. Sería un honor tener una invitada de 100 años algún día aquí a que nos cuente su juventud, cómo era el Chile de aquellos años. Oye, no solo eso, fíjate, yo en las mismas charlas, cuando me piden charlas de liderazgo femenino, en fin, digo, la brecha todavía muy grande de los derechos de las mujeres, tanto que mi mamá, que está viva, es de la primera generación que tuvo derecho a votar por un presidente en Chile. Gabriela Mistral tuvo el premio Nobel de Literatura y no tenía derecho a voto en Chile. Qué fuerte. Entonces, no estamos hablando de pequeñeces, no es un berrinche en la calle, no. Son derechos así de básicos que han tenido un rezago gigantesco. Oye, Gloria se pone al tiro ahí. Bien, me gusta, pero la tengo que conducir todavía. Sí. De ese San Antonio, con mucho cariño, que después sé que tuviste trabajaste después en San Antonio. Después volví 2 veces. ¿2 veces? Sí, y pasó que mi papá fue director de la Escuela de Ingenieros y después volví me casé, conocí a mi marido tiempo después. Y después mi marido fue director también, entonces fue una historia larga. He pasado mucho tiempo de mi vida ahí en San Antonio, como 7 años o algo así. Le tengo mucho cariño, ahí entré al colegio además. En estos 28 cambios de lugares, ¿cuáles fueron el lugar más extremo que te tocó vivir? ¿Conociste Chile? ¿Podemos entender de esa manera? Sí, bueno, en Arica, pero también estuvimos con mi papá en Brasil, con mi marido en Estados Unidos, en Alemania. Entonces los cambios eran bien radicales. O sea, yo cambiaba, no sé, pues yo decía del Potomac al Maipo, porque de Washington DC nos íbamos de nuevo a San Antonio y así. Y uno se adapta. Y eso lo entretenido de esa vida, que a uno la deja como bien sanforizada para el que venga. Es como uno deja de planificarse mucho. Tú dices, yo tengo que estar preparada y lo que venga lo tengo que tomar. Junto con un mensaje que uno recibe mucho desde la vida militar, que es el servicio al país. Y yo creo que de ahí viene también mi interés por lo público, porque siempre uno nace escuchando. Mi papá, mi marido hablaban del servicio, no hablaban del trabajo, no hablaban de la pega, digamos, como habla cualquier persona, hablaban del servicio. Entonces yo me formé, y tiene que haber algo ahí en común, porque piensa tú que la Evelyn Matei es hija de un aviador, Michelle Bachelet, hija de otro aviador. Entonces yo creo que hay una cosa que a uno algo común ahí. Le siembran que tiene que ver con el sentido de servicio. Increíble, yo me estoy cambiando de casa y no me quiero cambiar más. Terminé hasta acá con la mudanza. No quieren más cambio. Pero 28 veces es impresionante. Yo creo que al final uno se acostumbra y tiene algo muy positivo, que uno tiene menos cosas. Eso, tú te práctico. Entonces, muy liviano, claro, liviano equipaje. Ahora yo vivo hace, no sé, 25 años en la misma casa, porque me quedé ahí, pero mantuve como el hábito de alivianar carga. Entonces cada más o menos 2 años, 3 años máximo, hago un vaciado, una mudanza virtual, una mudanza virtual de todas las piezas, regalo cosas, usted cambio muebles, y nosotros vamos a estar con un camioncito afuera. Pero es liviana, entonces una vida más liviana. Sí, y eso se junta con que en la medida que pasa el tiempo y uno se hace más viejo, también piensa, si me muero, que en algún minuto va a ocurrir, y uno se acerca ya más a esa fecha, no quiero dejarle un cacho a mis hijos, que después digan, oye, ¿qué vamos a hacer con todo este cachureo que dejó esta vieja? Claro, entonces trato de vivir como en la forma funcional, por supuesto con las cosas que me gustan, en fin, pero con bastante orden.
Gloria, en tu infancia, ¿cuántos hijos más tuvieron tus padres? Una hermana. ¿Tienes una hermana más? Sí, somos 2 mujeres. ¿El nombre de ella? Constanza. Constanza. Ella es profesora, es directora de un colegio y nos llevamos muy bien porque, claro, uno en estos cambios, su amistad permanente es con los hermanos. La hermana, lógico. Es como la que está mejor siempre amiga. al lado, claro. Así que tenemos una muy buena relación. Gloria, en estos cambios que tú ibas teniendo de casa, de vecindario, ¿recuerdas algún amigo, amiga que dejaste de ver y que te haya dolido haberla perdido? Mira, esto va a sonar bien frío, pero yo como que hacía borrón y cuenta nueva en forma bastante intuitiva desde chica y me costaba menos. Yo veía que mi hermana, por ejemplo, sufría horrores con cada cambio. Y de hecho ella no se cambió nunca más de casa. Depende de cada persona, digamos. Yo tenía buenas amigas con las que me he encontrado ocasionalmente, pero es que la vida me ha ido poniendo en situaciones así. Después yo me casé muy joven, a los 21 años, a los 22 tuve mi hija, y mi marido se enfermó de cáncer, y ahí como que se me ratificó que uno se programa de alguna forma, pero tienes que dejarte llevar por la vida, porque la vida te va poniendo desafíos y tú te tienes que ir adaptando. Entonces, pongo la energía donde realmente creo que puedo hacer algo, y si no, hay que esperar que la vida te vaya mostrando para dónde ir. Generó el músculo al final. La necesidad Yo genera creo el que en músculo parte, y sí, pasa mirándolo eso. ahora en retrospectiva, me doy cuenta que claro, que todo esa... Hay como un encadenamiento de cosas que hace que uno tenga una cierta postura en la vida. No es casual, no es instintivo, digamos. Lo mismo que en la carrera, cuando miro para atrás, y te puedes imaginar la cantidad de veces que me cambié de trabajo también por esto mismo, porque siempre trataba de acomodarme donde destinaban a mi marido, yo buscaba algo. Nunca dejé de trabajar, eso sí. Y él también siempre me impulsó para que no dejara de trabajar. Pero cuando uno mira para atrás, ve que hay un encadenamiento, hay una cosa que no es casual. Hay un azar del destino, pero uno también va marcando la ruta en ese azar. Los cambios de colegio también eran parte de todos estos cambios. Sí, también. Luego tú te vas perfilando también como una persona, como una futura profesional, teniendo una vocación más de ingeniero. ¿Nunca pensaste seguir una carrera militar? No, yo sí lo pensé. A mí me gustaba mucho el mundo militar. Pero en ese tiempo no había la posibilidad de una carrera completa, con todas las etapas y con el desarrollo profesional que a mí me habría gustado. Era más bien en el ámbito de servicio. Entonces encontraba que eso no era, y en ese tiempo además no había tantas alternativas de estudio como hay ahora. Y si uno tenía notas razonablemente buenas, estudiaba las carreras tradicionales, que eran leyes, medicina, ingeniería. Y yo entré en ingeniería un poco también por casualidad, tengo que decirlo francamente. En parte porque mi papá siempre me comentaba de lo bonito que encontraba él, que era la ingeniería, en fin. Pero tuve un profesor en un colegio en Yoyeo, que para mí fue bien determinante, que era el profesor Guzmán de matemática. Y él capaz que me vio alguna condición, pero se preocupaba de entregarme libros de ejercicios de la colección Schaum, me acuerdo claramente. Y como decía yo, nací nerd, me encantaba encerrarme a hacer ejercicios de matemática. Igual que yo. Porque encontraba entretenido y me gustaba la parte de humanista y letras mucho. Entonces, un poco también yo siempre he tratado de irme por lo que es más desafiante. Y sentía que me costaba más la parte matemática que la parte humanista. Entonces dije, yo prefiero aprender más de lo que me cuesta más y esforzarme por ahí. Pero si tú en algún minuto ves, no sé si son recuperables, la tarjeta de postulación,
yo puse ingeniería en la Universidad Católica porque una amiga me dijo, vámonos a la Católica ya, vámonos a la Católica. O sea, sin ningún análisis más No que había eso. análisis. Pero en mi tarjeta estaba incluso arqueología en la Universidad del Norte. O sea, yo puse de todo. Una variedad. En la que quede, quedo. Y quedé en ingeniería. Y estudié ingeniería. Pero parece medio irresponsable decirlo así ahora. Pero antes las cosas eran más espontáneas. Las cosas pasaban y uno se adaptaba, ¿no? Ahora es todo mucho más planificado, más programado, más complejo. Estoy entendiendo también la personalidad de Gloria, o me estoy haciendo una idea. Después usted me dice, si estoy bien, la estoy perfilando bien o no. ¿Cuántas mujeres entran en ingeniería en ese minuto? Ay, éramos muy pocas. Yo me acuerdo de clases, no sé, de mecánica racional, éramos 100 alumnos y éramos 3 mujeres. Ahora hay un porcentaje mucho más alto y a mí cada vez que me invitan de la escuela a dar charlas de liderazgo femenino, en fin, voy encantada. Y me encanta ver que hay muchas mujeres, hay mucho talento ahí. Del ranking de esos 100 alumnos donde habían 3 mujeres, ¿las mujeres estaban en la parte superior, inferior o al medio? ¿O se destacaban las mujeres? Yo creo que éramos todas bien estudiosas porque, aunque parezca impresentable en los tiempos actuales, había que demostrar que estábamos ahí porque queríamos ser ingenieros, no porque íbamos a buscar pololo. Yo siempre, cuando te hacían ese comentario, que lo hacían, yo decía, se me ocurren 200 formas más fáciles de encontrar pololo que estudiar ingeniería. Pero ese era el mundo en que vivíamos. O sea, nos tomaban a veces doble examen, no sé. ¿Cómo eso? Me acuerdo de una amiga que le hacían otra interrogación. Cosas que ahora de verdad son impresentables, pero fue un mundo difícil y ese mundo generó, yo creo que personalidades que después se destacaron harto. Fueron mujeres muy, muy valiosas las que fueron egresando y yo creo que eso abrió también un camino que sin saberlo, porque uno no se plantea cómo yo voy a ir a abrir camino a las mujeres, ¿no? No, yo quiero estudiar esta carrera y quedé en un súper buen lugar, digamos. Entonces dije, ya voy a partir. Pero ahí también hay otra cosa que fue bien particular y que tiene que ver con cómo uno se va planteando frente a la vida. Yo di la prueba, en ese tiempo era la prueba de aptitud académica, me fue muy bien. Me matriculé en ingeniería en la Católica y a la semana siguiente a mi papá lo trasladaron a Brasil. Entonces tuve que cambiarme de universidad antes de empezar. Así que llevé mi inscripción, llegamos allá y fui me acuerdo que estaba el embajador Codú, el embajador Retic en ese tiempo. Y la hija fue muy gentil conmigo, la Marisol. Y ella, Marisol Codú se llamaba, era hija de la esposa del embajador. Ella estaba en la universidad y me acompañó a hacer todos los trámites y me aceptaron como oyente en los primeros cursos. A todo esto yo no hablaba nada de portugués, nada. Entonces empecé a ir a unos cursos de cálculo y era atroz porque acá se hacen antes las álgebras y después cálculo. Ellos lo hacen en el colegio. Entonces yo empecé a cálculo con un vacío de las álgebras que después tuve que rellenar cuando volví a Chile. Y no entendía nada de lo que me decían en portugués ni nada de la materia. Entonces lo que hacía era que nos hacían unos controles y eran 4 preguntas. Y si uno aprobaba al menos 2, ibas pasando los controles. Y siempre había al menos 2 que eran de ejercicios que habíamos hecho en clase o de las ayudantías. Entonces yo me aprendía de memoria, porque yo todavía al principio no lograba entender. Entonces me aprendía de memoria los ejercicios y así fui pasando y hasta el final del semestre ya entendía lo que me decían y entendía los ejercicios. Y ahí entré como alumna regular, hice 1 año y medio en Brasil, después volví, convalidé acá, seguí estudiando acá hasta que me gradué. Pero me tomó 10 años, porque después llegué, me casé, se enfermó mi marido, estuve 2 años fuera, volví.
es dura la vida. Una mujer matea. Muy parecida a tu historia, Jaime. Muy parecida a mi historia académica, Gloria. Muy parecida a mi con la historia académica. álgebra y los cálculos, a ti te iba súper bien. Solo mi admiración a personas que tienen la capacidad, el temple y el aguante, porque Resistencia. la resistencia en esos años, que le tomen 2 veces la prueba a una mujer era como, o sea, impresentable. Eran años difíciles, pero también yo encuentro que las cosas hay que entenderlas en su contexto. Y yo encuentro que es un poco injusto juzgar, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con lo que pasó, juzgar con los parámetros actuales. Yo prefiero 1000 veces los parámetros actuales, creo que es mucho más justo, estamos en mejor condición las mujeres para probar que los talentos se reparten igual, pero era lo que nos tocaba vivir. ¿Te trataban en ese momento con respeto? Siempre... Sí. Porque yo nunca... Porque también hay cosas de antaño que sin duda eran impresentables, pero otras cosas que se han ido perdiendo. El respeto, la caballerosidad, hay varias cosas que imagino que eran pocas mujeres, pero también cómo se dirigían a ustedes. Me imagino eso que bien, solo que de nuevo, cosas que pasaban, no sé, por ejemplo, el profesor hacía un chiste en doble sentido, claro. Muy de hombre, muy de ingeniero de terreno, digamos, y nosotras teníamos que mirar para el techo nomás, pero no era en ese tiempo considerado como algo que uno fuera a denunciar a la dirección de la escuela. Es que lo que dices tú, se evalúa según la época, el contexto. Sí. Claro, era lo que se vivía en ese tiempo y después, claro, esto fue surgiendo como una cosa que no debería ocurrir y yo estoy de acuerdo con eso. Gloria, en esos años donde tú estabas estudiando ingeniería en la Universidad Católica, ¿ya había una persona que debe ser contemporánea a ti que se llamaba Sebastián Piñera? Era una persona, ¿tú lo ubicabas de nombre en esos años? No existía nada, no era parte de nada en ese minuto. Mira, probablemente él ya estaba en la escuela de economía. Claro. Pero yo no tuve, ahí sí que estábamos sumergidos estudiando. Pasé todo ese tiempo estudiando, pero a matarme, porque en realidad era duro. Y al presidente Piñera yo lo conocí, lo vi personalmente la primera vez en una reunión que hubo en Libertad y Desarrollo, cuando partió Transantiago y yo había hecho algunos comentarios previos respecto a fallas de diseño, que lo más probable es que no iba a resultar porque tenía fallas de diseño de ingeniería, digamos, que eran anticipables. Y después pasó lo que todos sabemos. Y yo tenía una relación con Libertad y Desarrollo a raíz de una amiga que trabajaba ahí y escribía los temas de transporte y me los mandaba para que yo les diera una mirada y después empecé a escribir yo algunos temas de transporte. Y me pidieron, cuando estaba en la campaña, en Piñera 1, que hiciera una presentación explicando técnicamente las razones por las cuales había fallado el diseño. Y le hice esa presentación al candidato en ese tiempo, Sebastián Piñera. Ahí fue la primera vez que yo hablé con él. Y me pidió que se la repitiera a su equipo. Entonces yo fui a la oficina de Apoquindo 3000, hice la presentación. Y no hablé más con él. Y después, él ganó y pasó un tiempo y me llamó Cristian Larroulet para tomarnos un café. Me preguntó si estaba disponible para trabajar en la administración pública. ¿Pero como subsecretaria? No me dijo ningún cargo. Y yo en ese tiempo seguía siendo consultora. Yo trabajé 12 años en una empresa británica haciendo consultoría en transporte. Y tenía todo más o menos ordenado, ya estaba a cargo de la región América Latina, tenía los jefes de oficina, en fin. Entonces le dije, sí, sabes que tengo las cosas bastante ordenadas, así que feliz, ningún problema. Yo me imaginaba alguna cosa técnica como más bien de asesoría. Pero no me dijo cargo, nada. Y pasó otro tiempo y de repente me llamó el presidente Piñera y me invitó a ser subsecretaria de Transporte. ¿Cómo fue ese llamado? Entonces, fue ¿Dónde gracioso. estabas tú? ¿Dónde estabas en tú? mi casa. ¿Ya? Y fue gracioso porque en ese tiempo, como había propaganda política, entonces tú recibías llamados de candidatos
muchas veces. Hola, te habla, así como lo típico. Hola, te habla Sebastián Piñera. Y me dijo, hola, habla Sebastián Piñera. Te dijo el mismo script. Déjenme llamar, por favor. Ya ganó, ¿para qué me llama de nuevo? Y fue muy amable y me invitó a ser subsecretaria de Transporte. Yo creo que él valoraba mucho como la trayectoria técnica, todos lo sabemos, y yo lo agradezco infinitamente porque fue para mí una oportunidad profesional increíble y donde pude desplegar mucho de como el sentido de servicio que me inspiraba mucho y no había tenido el espacio. Yo no era de ningún partido, nada. Yo entré al partido después de salir de subsecretaria recién. Armamos el partido. O sea, yo era una particular cualquiera y me invitó a ser parte del gobierno. Yo lo encontré increíble. Realmente me alegró muchísimo y di todo lo que podía de mi energía en ese cargo. Antes de continuar con el episodio, quiero contarte que en Somos Rentables puedes obtener entre 2 a 3 veces la rentabilidad de un depósito a plazo y con garantía inmobiliaria. En cada proyecto nosotros coinvertimos junto a ti. Ahora, sigamos con el capítulo. Oye, Gloria, y antes de entrar ya en el primer periodo de Piñera, con respecto al Transantiago, lo que normalmente uno escucha es que el diseño estuvo correcto y la implementación estuvo errada. Eso es lo que esa es como la frase que uno escucha normalmente, sí. y eso es lo que se estableció se estableció en la opinión pública, se publicó y eso es lo que cualquier persona lo dice. Y de hecho, Javier Echeverry dice que uno de sus hijos es el Transantiago y volvió a repetir esta frase porque que el diseño, que lo haya hecho él, fue bueno, pero la implementación fue mala. Pero tú ahora dices... Discrepo completamente. Lo contrario. Entonces, si me pudieras decir, para una persona ignorante como lo soy yo, ¿cuáles son los 3 puntos que tú dirías que, oye, no, esta cuestión está mal, pero está mal del diseño, no resiste análisis esto? Me dieron cuerda. Mira, cuando uno diseña un sistema, esto es una cosa muy técnica de ingeniería de transporte, un diseño troncal alimentador, que era el diseño que estaba detrás de Transantiago, inspirado en Transmilenio, donde la empresa en que yo trabajaba había hecho ese diseño. O sea, yo sabía de lo que estábamos hablando. ¿Es colombiana? No, la empresa es británica y el Transmilenio era el sistema de transporte que fue muy exitoso en Bogotá. Cuando haces un troncal alimentador, lo que haces es que tienes un bus que te lleva a la vía troncal, trasbordas, o sea, tienes que cambiar de bus y te subes a la vía principal. Los trasbordos son muy resistidos por las personas, porque la percepción del minuto trasbordado equivale a 3 veces el minuto viajado. Eso está medido. Entonces, cualquier trasbordo es indeseable porque te da la sensación de que estás gastando más tiempo. ¿Qué se hace en el troncal alimentador bien hecho? Es que tú mantienes el alimentador, mantienes el trasbordo, pero en la troncal pones vía exclusiva de verdad. De manera que todo ese tiempo lo recuperas en un traslado en que tú controlas la velocidad. Y en la suma total, la gente gana en tiempo y ganas en coordinación. Aquí se hizo troncal alimentador sin la vía exclusiva. Entonces, ¿qué pasó? Que obligaste a la gente a hacer más transbordos y no recuperaba el tiempo en la troncal. Ese es uno de los problemas. Es un problema de ingeniería de diseño muy, muy básico. El segundo problema es que de las propias bases de licitación uno podía deducir que la tasa de ocupación el día 1 iba a ser 95% en los buses. O sea, la flota no iba a alcanzar. Cuando el promedio es 95%, quiere decir que hay muchos que están sobre 100%. O sea, los buses no iban a ser suficientes, cosa que también ocurrió. Esas dos cosas ya hacen que tú, con mucha tranquilidad, anticipes que el sistema no va a funcionar. Y nosotros lo hicimos presente, incluso el ministro Echeverry, con documentos. Y si yo fuera el ministro y si yo fuera cualquier persona y escucho a Gloria, digo, a ver, paren, escuchemos lo que está pasando.
demorémonos un poquito, hagámoslo bien. ¿Por qué no se escucha? ¿Qué es lo que sucedió? Eso, para mí, el gran misterio, no lo sé. No lo sé. Nosotros hablamos con varios ministros, incluso después con el ministro Espejo, que eran como 6 meses antes que partiera, le llevamos una presentación. Y con recomendaciones, o sea, casi que, ministro, dado que esto va a fallar, le recomendamos que haga esto. Y era generar una especie de vías exclusivas, un poco artificiales, pero era reservar algunas calles para que operaran como vía exclusiva, para que justamente esta interferencia del tráfico no afectara el tiempo de viaje en la troncal. En el fondo generábamos unas troncales con calles normales, pero que tenían preferencia. Y con eso uno podía más o menos mitigar. Pero no, tampoco fue acogido. Entonces no lo sé. Claro. No lo sé. Había un equipo técnico en el que confiaban y está bien, es legítimo. Uno confía en sus equipos y yo encuentro que eso no es criticable, digamos. Pero si el equipo técnico te dice, no, si está todo bien, bueno, ¿por qué le voy a escuchar a una persona que viene de afuera, que está trabajando para otro grupo, que están haciendo oferta, a lo mejor está interesada? Claro. No sé, puede haber habido prejuicios de ese tipo. Y también, como en todo lo público, está la política. Entonces, en este caso, los comentarios venían no directamente de su vereda, tenían plazo que cumplir, entonces, claro. Oye, entre quedar mal... que la presión por el resultado, política para que las cosas salgan... Y dicen todo, oye, si el presidente dijo que iba a salir tan fecha, ¿qué querés que le diga yo al presidente ahora que no va a salir? No, vamos a quedar mal, me van a despedir. Entonces, todo eso es jerárquico. Entonces, porque el presidente lo dijo, entonces todos los gallos agachan la cabeza. Es un tema político. Entonces, es un tema político. Y la discusión técnica no tuvo mucho espacio, la verdad, porque nosotros nunca tuvimos una interacción más profunda. Por ejemplo, esto ya es más las tripas del modelo, pero hay herramientas de simulación que uno usa en estos casos para anticipar la demanda. Y hay herramientas de simulación que son estratégicas, donde tú simulas la ciudad completa y pones, por ejemplo, subdivides una comuna en 5 macrozonas y supone que los viajes van entre zonas y para planificación estratégica eso es la herramienta correcta. Pero tú asumes que los viajes llegan todos a un punto de una macrozona. En el caso del transporte público tienes que usar modelos que se llaman tácticos, porque tienes que modelar los paraderos. Tienes que saber que la gente en ese paradero se va a subir o se va a bajar. Cuando tú usas la herramienta estratégica para modelar transporte público, también es un error técnico, porque lo que hace, y por eso, si ustedes se acuerdan, los paraderos estaban en partes que no se relacionaban, por ejemplo, con un hospital. Porque, claro, no se modelaban rutas, o se modelaban rutas, pero con los viajes muy agregados. Ese tipo de cosas es difícil que uno se lo explique a un ministro que no es técnico. Y él no tiene por qué dudar si le hacen presentaciones razonables. Y los equipos, yo tampoco dudo de la calidad técnica de los equipos. Yo creo que les faltó experiencia y haber visto con más detalle estas sutilezas que no eran tan sutilezas del diseño. Ya. Le faltó técnica, entonces, Gloria. Sí, pues pero, sí, no. O sea, que al final yo entiendo que no hay que menospreciar, pero lo que yo entiendo es que si un cabro sabe sumar, restar, multiplicar y le están pidiendo hacer derivada, chuta, va a flaquear. Técnicamente no está preparado para hacer derivada. Pero si el jefe no sabe ni sumar, ni restar, ni nada... bueno, pero pero eso no lo hace que técnicamente es que tú no tienes que saberlo, claro. Uno no espera que sean especialistas. De repente se da la circunstancia, no sé, yo fui ministra de Transporte siendo especialista, Juan Carlos Muñoz también, ahora acaban de nombrar a Luis de Granch también. Es una circunstancia que afortunadamente se está dando esa secuencia. Pero no es lo habitual, no es que el ministro tenga que conocer tanto detalle. El subsecretario tiene que ser técnico. Claro, sí. Eso lo ideal es que sí, que tenga ese manejo. Que sepa además de los contratos, cómo esto se refleja, porque finalmente lo que pasa en la calle es lo que determina el contrato. Entonces, no basta con que tú hagas la planificación y calcules los viajes, tienes que tener unos contratos que sostengan el sistema en el largo plazo. Eso también tuvo hartas deficiencias. Gloria, ¿y cuando se implementa esto? Yo creo que esas fueron, mira, sí, que no es todo negativo,
Hay dos cosas importantes que rescatar de ese intento de rediseño del sistema. El pago automático y centralizado. Yo creo que eso, y además pago integrado, en el fondo, que uno pagaba el viaje completo por una tarifa más baja que la suma de los dos viajes. Y la empresarización, el hecho de que hubiera, con todos los defectos que tuvo, porque a mí como subsecretaria me tocó la quiebra de muchas de las empresas, sobre todo de las alimentadoras, pero ya había un concepto de empresa, no de dueño individual. Yo creo que esas dos cosas fueron base para el desarrollo posterior, pero hubo mucho trabajo que hacer para llegar a lo que hay ahora. ¿Y cómo se corregía la evasión? ¿Te acuerdas la evasión que existía con esta tarjetita? Es que la evasión sigue siendo alta. Y a pesar de los beneficios, a pesar de que hay índices de satisfacción muy altos con el sistema como está funcionando ahora, la evasión sigue siendo muy alta. Y ahí hubo un mensaje que fue lamentablemente dañino, que era: mientras no se regularice esto, lo pueden usar. Bueno, la regularización quedó a interpretación libre de las personas, y eso ha costado muchísimo controlarlo. ¿Cómo se ajustó la carga en el camino, más todavía con la herencia? Porque tú como subsecretaria y después como ministra, esto es lo que heredamos, pues no puedo echar aquí, no puedo echar todo abajo, y menos en ese periodo de tiempo tan corto. ¿Cómo se arregló? Porque dentro de todo... ¿Cómo se corregía? Sí, dentro de todo, lo que tenemos ahora, hoy, si uno lo compara con 15 años atrás, 20 años atrás, efectivamente es mejor, o da la sensación que es mejor. Sí, es valorado por las personas. Y al final uno tiene que medir lo que las personas opinan, claro. no lo que uno considera que está bueno. Y el índice de satisfacción realmente está bastante alto, y con todos los servicios. Eso fue súper difícil, porque en Piñera 1 nos tocó el sistema que venía todavía tambaleando. En fin, como te digo, hubo muchas quiebras de las empresas más pequeñas. Tuvimos que recomponer, disminuir transbordos, más de 8.000 transbordos, me acuerdo que redujimos. Empezamos a unificar los recorridos para que no hubiera estas pérdidas de tiempo, y empezamos a hacer una cosa que después fue súper clave para lo que hay ahora. Y es que yo tenía en la cabeza también, porque había trabajado en esta empresa británica, el modelo de Inglaterra. Y ahí las partes están separadas. Los buses, los terminales, la operación, y eso funcionaba bastante bien. Entonces empezamos a hacer algunos cambios regulatorios que después la vida se encargó de que lo pudiéramos implementar. Y dejamos abierta esa posibilidad de, en el fondo es lo siguiente: la ley de subsidio entrega un monto a los operadores para que puedan funcionar. Se subsidia en Santiago más o menos la mitad del valor del viaje, o sea, lo que uno paga es la mitad de lo que realmente cuesta. Y ese subsidio tiene varios componentes. Uno de esos componentes es la amortización de flota, o sea, es lo que va a pagar el bus. Y nosotros lo que conseguimos ahí en ese cambio regulatorio es que ese componente lo pudiéramos flexibilizar y poner en el sistema financiero como garantía del Estado para poder tomar deuda y renovar la flota. Y lo dejamos hasta ahí. Después vino el segundo gobierno de Bachelet. Ahí siguió más o menos el mismo esquema que venía de Transantiago, y se abrió una licitación que justo me tocó a mí recibir como ministra, con las ofertas entregadas pero no abiertas. Pero el diseño de esa licitación mantenía el modelo original de Transantiago por 10 años. Tenía, me acuerdo, 15 buses eléctricos por unidad, o sea, era en total 90 buses eléctricos para toda la ciudad durante los siguientes 10 años. Y mantenía sobre todo la estructura. Y me acuerdo que hablé con el presidente, y por eso yo le agradezco tanto, porque él siempre fue apañador. Le dije: presidente, que hay una oportunidad. Nosotros ya dejamos la regulación preparada antes, están las ofertas presentadas pero no abiertas. Mi sugerencia es que nos juguemos por el cambio del sistema, pero un cambio estructural.
no abramos esa oferta, declaremos desierto. Además, el Tribunal de Defensa Libre de Competencia tenía suspendido el proceso porque había un interlocking entre unidades. Le dije, es la oportunidad, declaremos desierto, devolvemos las ofertas y rediseñamos todo. Uy, fuerte. Fuerte. Y me dijo, ¿estás segura? Y yo en un arranque de confianza en mí misma le dije, sí, presidente, estoy segura. Oh. Listo, vaya. Y eso hicimos. Declaramos desierto, devolvimos las ofertas sin abrir y rediseñamos con los siguientes cambios que yo creo que es importante para que la gente los entienda. En el sistema de Transantiago original, el operador era dueño de los buses, dueño de los terminales y tenía todos los contratos de los conductores. Y hay unidades con 1.500 buses. Como autoridad, si yo quería controlar por calidad de servicio y pasarle multas hasta quebrar a la empresa porque se portaba mal, el problema lo tenía la autoridad y no el operador. Porque el operador podía vender sus terminales, vender los buses, irse a Bali el resto de su vida y la autoridad se quedaba con 20% de Santiago sin 1.000 unidades menos en la calle. Entonces quedaba el Estado capturado y no podía de ninguna manera Así controlar por calidad de servicio. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Separar las partes. Hicimos una licitación para la provisión de flota. Fuera de eso, el contrato estaba amarrado a la duración de la vida útil de los buses. Entonces, al año 9, los buses que en un contrato de 10 años ya no los mantenían. Y si ustedes se acuerdan, se iban cayendo las piezas en la calle porque eso era una distorsión. No había ningún incentivo a mantener el bus. Entonces, lo que hicimos fue, la flota, por un lado, es un leasing, donde las compañías daban sus precios, una parrilla grande de precios, modelos, etcétera. El Estado se hizo cargo de los activos estratégicos, es decir, los buses y los terminales. Algunos expropiamos, otros compramos, otros arrendamos. Y lo que sometimos a licitación fue la operación en unidades más chicas, de hasta 500 buses, y contratos más cortos, de hasta 5 años. Pero te podías ir ganando años adicionales si tenías buenos índices de calidad. Con eso, si un operador falla, tú encuentras muchos operadores en el mercado con los cuales puedes reemplazar y solo cambias la operación. Pero le retienes los buses y retienes los terminales y se los entregas al siguiente operador. Y eso hace creíble que tú lo vas a sacar del sistema si no anda bien. Y hace creíble y posible controlar por calidad de servicio. Se equipara el poder. Exactamente. Y pasamos el sartén del mango a la autoridad de transporte y no al operador. Esto no es tan solo una amenaza. Acá... Claro, ese fue el gran cambio que nosotros hicimos. Y bueno, y con el presidente ahí les puedo contar anécdotas, pero por de favor. repente yo llevaba el diseño, y es un diseño, como digo, de ingeniería de transporte. Digamos, esto no es solo juicio de valor o lo que me gustaría. No es que quisiéramos, vamos a poner bus eléctrico, era parte de eso, pero tenía una ingeniería dentro importante, porque esto tenía que ir a los contratos. Entonces había una cosa estructural de los pagos, de la subsistencia en el largo plazo, en fin. Yo llegaba y me quería cambiar una parte. Entonces le decía, presidente, mire, yo soy súper disciplinada. Si usted me dice que lo cambie, lo voy a cambiar. Pero esto es como que un estructural le trajera el plano de un edificio y usted le cambia una columna. Deme argumentos. Va a tener que diseñar todo de nuevo. O sea, yo le digo, voy a hacer lo que usted me diga, pero le advierto que no vamos a alcanzar a licitar. Bueno, y después de una gran pelea, porque de repente me decía, por Dios, que porfía usted, Gloria Junte, se me fregaba la cabeza. Pero nos llevamos muy bien. Y me decía, ya, váyase. ¿Pero daba buen argumento? ¿O es... Siempre, no, él sí, porque él es economista, sabe, se metía, pero hasta en las cosas más... Esto eran peleas por las fórmulas, digamos, o sea, cómo estructurábamos las fórmulas. Eran cosas bien de detalle, pero detalle que tenía un impacto muy grande. Pero siempre me apoyó, siempre. Apañado, y yo creo que sí. me vio tan convencida que decía, ya, mejor le dejo a ver. Le pasaba que nos contaba a nosotros que con otros ministros le gustaba mucho torear, le gustaba mucho es que a uno lo ponía contra la pared. pizarra. O sea, es como ya la presté
pero todos lados, ya, y mantiene su postura, ya. Era como por deporte, le gustaba. No, porque él, ¿sabes qué? Yo deduzco que lo que él quería era asegurarse que uno no había dejado ni un cabo suelto, que todo se había pensado. Entonces te exprimía. Y eso era muy sano, porque te hacía realmente tener todo bien preparado. Los contratos de esa licitación que hicimos entraron a Contraloría y salieron casi sin observaciones. Gracias a eso. Entonces, hicimos la licitación, eso nos ayudó a amplificar la electromovilidad, cambió la estructura y subieron mucho los índices de satisfacción de los usuarios. Entonces, y ahí también nos fuimos por lo mejor que podíamos conseguir. ¿Te pasó como ministra en algún minuto querer renunciar? No. ¿Nunca? No, nunca, porque incluso en los peores momentos ¿qué vamos a hablar? Del estallido, en fin, no nos olvidemos que además se enfermó mi marido. Siempre mi marido me decía, aquí tú estás en un cargo en el cual hiciste un juramento y la decisión de permanencia es del presidente de la República. Mientras él no disponga otra cosa, tu deber es seguir en lo que está. Eso para mí era muy claro. Haber sido hija y esposa de personas militares te permitía tener una formación también más, no rígida, pero más disciplinada. Disciplinada. Sí, ¿Esto es hasta el final? Sí, yo creo que eso como del sentido del deber es algo que a uno lo marca harto. Yo quiero contar una es como hay un objetivo, ese objetivo hay que cumplirlo. Con respecto a la disciplina, al sentido del deber, voy a contar una infidencia que cuando mencioné, oye, viene Gloria Hood y muchos y muchas te conocían, muchas te conocían y te admiraban. Y una persona que trabaja con nosotros me dijo, hay algo que a mí realmente me llamó muchísimo la atención y encontré sumamente admirable. Cuando el marido de Gloria murió, ella al día siguiente, siendo ministra, al día siguiente, de negro, trabajando. O sea, el sentido del deber, me imagino que viviendo también, lógicamente, el luto, pero también el sentido del deber en su máxima expresión. O sea, yo no sé, o sea, no tiene que haber sido algo sencillo, pero tú ahí al pie del cañón. Naturalmente no fue fácil. Fue una enfermedad larga, fueron 2 años. Y eso también sirvió como para que fuera un proceso que fue fluido, fue con mucha paz, como fue muy, muy preparado. Entonces, con todo el dolor que implica, estaba preparada junto con mi marido para ese escenario, digamos, de que la vida sigue y uno tiene que seguir funcionando. Gloria, cuando tú dices que tu marido te aconsejaba en ese minuto, Gloria, acá esto termina cuando el presidente te pide que termine. ¿Él era un consejero en tu vida? Sí. Lo que yo más echo de menos de mi marido es eso. Él era súper buen consejero. Tenía mucha visión, tenía mucha intuición sobre en quién confiar, en quién no confiar, en quién tener cuidado. Era muy, pero muy sabio. Y yo le preguntaba muchas cosas y siempre me decía, pero ¿para qué me preguntas si vas a hacer lo que quieras? Y yo decía, bueno, porque yo igual necesito saber tu opinión. Y de verdad que me ayudaba mucho. Esa sensación del vacío del consejero es algo que tengo hasta ahora. Muchas veces digo, pucha, ¿qué me habría aconsejado? ¿Cuál es la imagen que recuerdas de tu marido? Si yo te pregunto por él y tú me lo ejemplificas en una imagen, en una foto quizás, en un momento, en una situación, ¿cuál sería esa? Uy, que eran muchas, porque él era una persona bien atípica, muy entretenido, era como de repente políticamente incorrecto. Entonces, yo creo que eso, las veces que hacía como cosas graciosas con los niños, no sé, era inesperado, ¿no? ¿Era inesperado? Sí, era inesperado, tenía mucho humor, era muy inteligente, muy, muy creativo, ocurrente. Sí, yo lamenté mucho que después que murió levantaron una historia muy
duras de violación a los derechos humanos. Nunca estuvo en ningún juicio, nunca tuvimos que contratar un abogado siquiera para eso, ¿no? Es muy doloroso. Eso fue muy doloroso porque fue injusto. Muy injusto, sí. Y era su memoria, no poder defenderse, era... No, y no poder, claro. Y ahí, bueno, tienes que esperar que pase la racha nomás. Pues no tiene mucha alternativa, pero sí, él era una persona muy, muy llena de matices. Siempre se dice que detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Y en este caso, detrás de una gran mujer existe un gran hombre. Sí. Gloria, y existe, te lo voy a preguntar también, de una mujer que todavía es vital, está muy viva, está trabajando. ¿Se puede rehacer la vida? ¿Lo piensas? Sí, lo que pasa es que ahí es donde uno ve como el encadenamiento, porque yo les contaba, me casé muy joven, yo quedé embarazada a los 2 meses de casada y al mes 3 le dieron el primer diagnóstico de cáncer a mi marido. Entonces, es como que yo temprano. Venía media blindada por las cosas que me habían pasado. Sí, yo creo que uno sigue y vas viendo lo que la vida te trae. ¿Pero se puede rehacer la vida en pareja? ¿Piensas que Gloria Hutch podría llegar a emparejarse a futuro? Ni lo he pensado siquiera. ¿Existe el mismo interés que cuando joven? Esto lo pregunto, es como si estuviera hablando con una tía, con alguien No, es que mi romance con mi marido fue muy intenso y largo y no sé, me parece difícil encontrar algo como eso, y yo creo que cada etapa de la vida se vive en lo que corresponde. Yo ahora estoy muy bien sola. Estoy bien, realmente. La soledad también tiene cosas buenas, la libertad que uno tiene. Son etapas de la vida que son distintas, ¿no? Yo pienso que ahora prefiero acompañarme sola. Me encanta el pragmatismo que tiene. Sí. Eres una persona pragmática. Yo sí. Muy pragmática. Sí. Oye, y dentro de ese pragmatismo... tu primer periodo con Piñera, subsecretaria, muy técnica, muy matea, muy estudiosa, con un montón de experiencia, con el hermano casi gemelo del Transantiago. O sea, tu experiencia sin duda ha sido muchísimo en términos de transporte. Y de repente nos encontramos, y déjame tratar de llevar la historia así, sin duda la historia no es así, tiene matices y cosas, y de repente nos encontramos el 18 de octubre del 2019, ¡pum! 30 pesos, chuta, y con toda tu historia que tú vienes técnica y de saber y todo esto, y uno se desayuna con el concepto de 30 pesos. ¿Cómo fue eso? Me imagino que es muy chocante, muy duro. Es como, oye, pero no sé, yo me imagino, uno va al colegio, le está muy bien, 6.8, 6.9, y de repente, no sé, llega uno a cuarto medio y dicen, no te vaya a graduar del colegio. Pero ¿qué? Si soy un alumno. O sea, pero si cómo, si me he portado bien, he hecho todo bien, ¿qué pasa? Fue una eso? Situación durísima y que excedía largamente lo que se podía hacer desde el Ministerio de Transporte. Y de nuevo, yo creo que son situaciones que uno tiene que mantener dentro de un cierto contexto, porque es injusto analizarla como univariable. Sí, claro. Eran muchas cosas juntas. Estas son decisiones. No eran 30 pesos. No, y son decisiones de una complejidad tremenda. La responsabilidad del presidente es por cosas mucho más amplias que una variable que uno va y discute. Hay libros que han relatado esto, algunos con más precisión que otros. Particularmente el de Jorge Selume relata todo ese episodio. Pero yo creo que cuando ocurre una situación así es cuando más uno tiene que estar disponible para lo que en ese caso el presidente dispusiera o definiera, pero además para resolver el problema,
que era la gran preocupación que yo tenía. O sea, era evidente que si el presidente disponía que yo me fuera, yo me iba a ir sin ningún problema. O sea, yo siempre esa decisión presidencial jamás la habría discutido, ¿no? Con los 30 pesos o con cualquier otra de las circunstancias. Pero mientras él no dispusiera eso, el deber mío era tratar de que la gente pudiera viajar, digamos, volver a reponer el sistema, volver a armar los viajes, volver a tranquilizar. ¿Se te pasó por algún momento en la cabeza que efectivamente era un problema del Ministerio de Transporte? ¿O tú dijiste desde un principio, aquí estamos frente a algo mucho más complejo y sí, si bien me pongo a disposición de todo lo que hay que hacer, pero no, eso fue mutando rápidamente a seguridad pública. O sea, era algo que ya estaba totalmente fuera de lo que desde el ministerio podíamos gestionar. ¿Tu opinión ahí es, el caso del metro, es que está totalmente organizado el ataque simultáneo a las distintas estaciones? ¿Cuál es Eso es algo que no se ha podido determinar, pero en la medida que pasa el tiempo, cada vez decanta más el escenario de que había algo más organizado. Concertado. Un poco claro, porque esto de que surge en todo Chile con la misma violencia, con los mismos eslogan, que hay tanta destrucción, es algo que no es así como funcionan, por ejemplo, las reacciones populares a temas específicos. No es... Pero el resultado, porque muchas veces, y de hecho me acuerdo un poco de algunas argumentaciones de la existencia de Dios, uno a veces por los resultados puede conocer, no necesariamente porque sabe específicamente quién lo organizó y todo. Pero siempre uno pone el ejemplo, una casa en la mitad de una isla, uno llega a la isla y nos dice, oye, puede ser que esta casa se haya hecho por el azar. Uno ve y dice, sin ver a persona, uno ve y dice, esto lo construyó una persona porque hay una ventanita, un techo, entonces por el resultado uno puede intuir. Aquí fueron ataques simultáneos, por lo tanto, por el resultado también se podría intuir algo así, ¿o no? Se podría, sí, pero es especular porque todavía no hay mayor información, en parte porque había también una debilidad del sistema de inteligencia. Esa era mi pregunta. Todos los países desarrollados tienen sistemas de inteligencia y aquí se demonizó mucho el tener un sistema de inteligencia que se hace totalmente legal, totalmente supervisado para proteger la seguridad de la población. Pero no teníamos esos recursos, esas herramientas, y yo creo que eso hace tan difícil llegar a tener información más clara. Entonces lo único que hay es lo que dices tú, como la huella, que podemos deducir de la huella. Pero cuando esto empieza a estallar, cuando esto empieza a crecer, esto no prendió, muchachos, ¿se acuerdan esa frase? Sí. Tan incendiaria muchas veces al hater, al que no te quiere, trátalo con cariño, no te burles de él, porque la ola puede ser mucho más grande. Esto efectivamente prendió y fueron 30 pesos. Esto empieza a escalar dentro del gabinete y esto se empieza a incendiar internamente. ¿No existían reuniones donde se hablara que el servicio de inteligencia se reuniera con usted y le dijera, esto está pasando, de acá proviene? ¿No es así? Es que hubo una primera etapa en la que había reuniones como para entender un poco más el origen, lo que estaba pasando, pero después, y bastante rápido, esto pasó a ser un tema más bien de seguridad interior. Y nosotros en el ministerio nos dedicamos al tema específico de los viajes, de reponer los servicios. Exacto, que el servicio Entonces, existiera. yo desde ahí para adelante no tuve más participación. Y claro, si había algún incidente que estaba empezando, por supuesto me avisaban. Pero eso siempre desde el lado de la seguridad pública. Porque yo no tenía tampoco ningún recurso como para controlar esos incidentes. O sea, rápidamente este problema se encapsuló en 3-4 personas que están viendo la seguridad nacional. No, en un grupo más grande, porque claro, ahí estaba Carabineros, Ministerio del Interior, Presidencia, por supuesto. ¿Reuniones todos los días?
Ellos se juntaban permanentemente. Sabemos cómo era el presidente Piñera, que no descansaba y tenía las reuniones permanentes con todos los equipos. Cuando él tenía alguna duda me llamaba para temas específicos del funcionamiento de los servicios. Pero ahí como que se separaron las partes y yo me volví al tema, como digo, de la operación de los servicios de transporte en todo Chile, porque además teníamos interrupción de servicio no solo aquí en Santiago, no nos olvidemos que en las regiones también pasó y también había que reponer servicio. Tú eres una persona que por tu formación y por tu historia laboral está muy ligada a lo que es el mundo transporte. Sí. De cuidarlo. Tienes Sí. un cariño especial al tema transporte, yo creo. Me encanta mucho. Te genera pasión. Sí, porque yo elegí la especialidad en la escuela porque dentro de la ingeniería dura, que me gusta, transporte tiene un componente social que me atrae mucho también. De comportamiento, de reflejo de lo que es el funcionamiento de las ciudades, que me parece que es tremendamente importante. Si hoy día tuvieses al frente a una persona que se está saltando un torniquete, ¿qué le dirías? Le diría que pensara en todos aquellos que se sacan la mugre trabajando todos los días para que el sistema funcione mejor, y eso es una falta de respeto a toda esa gente que lo hace con tanto compromiso, con tantas ganas, con tanto esfuerzo. Son muchos, son personas que están en las áreas de operaciones, en las áreas de atención a público, en las áreas de planificación, en las áreas de finanzas, todos tratando de cuadrar las partes para que el sistema cada vez esté mejor. Y saltarse el torniquete es para mí es una manifestación de no reconocer que eso existe y que hay personas detrás que están haciendo grandes esfuerzos para que todos podamos viajar mejor. ¿Eso mismo le hubieras dicho al hoy presidente Gabriel Boric cuando se saltó el torniquete? Desde luego, sí, yo creo que sí. ¿Qué te pareció esa imagen que salió en televisión, él pasando el torniquete? Eso creo que no fue en un torniquete de transporte, si no me equivoco, fue en una metro? entrada, en una entrada de la Cámara, si no me equivoco. Que fue la imagen, pero que no era un salto del torniquete. Sí, así que yo ahí creo Qué bueno que aclararlo. Sí, creo que no fue eso. Qué bueno aclararlo. Lo que sí estaba detrás era la fuerza de impulsar la protesta, ¿no? O sea, y por ejemplo Giorgio Jackson fue mucho más explícito para movilizar a las personas en la dirección del movimiento que seguía escalando. Solo como paréntesis, la imagen que aparece Gabriel Boric saltándose el torniquete, pasando por debajo. por debajo, que le estaba diciendo a la opinión pública, hay una persona que realmente está infringiendo prácticamente la ley y no le dice estar haciendo, ¿no fue así? Yo no estoy segura, pero por lo menos el recuerdo que yo tengo de una imagen así es en una salida de la Cámara, no del sistema de transporte. Muy buen punto. Habría que aclararlo, a lo mejor ustedes lo pueden verificar. O acá las personas que vean esto sería muy importante, porque hay que ser justo con eso. Toda la razón. Oye, Gloria, hay una frase que dice: cuando la patria está en peligro, se recurre a Dios y al soldado. Cuando el peligro pasa, Dios es olvidado y el soldado juzgado. ¿Cuál es tu... Cuando tú escuchas esa frase, que sin duda quizás la hayas escuchado en algún otro minuto, y el soldado no solamente el del ejército, de la Fuerza Armada, sino que la autoridad que ejerce o que tiene por mandato ejercer la violencia, que puede ser carabinero, la PDI, en general como las fuerzas de orden público. ¿Cuál es tu percepción con respecto a esta frase? ¿Te hace sentido o no te hace sentido? Yo creo que para el bien de la estabilidad institucional, esos juicios son necesarios, y despejar cualquier duda que quede sobre los roles que cada uno ha tenido. Me parece que a priori dejar pasar situaciones que pueden ser cuestionables perjudica más bien a las instituciones. Yo creo que para el bien de las instituciones es muy bueno despejar, y los que tengan responsabilidades tienen que asumirlas, y los que no quedan liberados de ellas. Creo que esa es la forma más ordenada de mantener la confianza en las instituciones, que ha sido bastante deteriorada en los últimos años.
Yo creo que eso hay que recuperar. Es un principio al final de justicia, que efectivamente el que hizo mal, sea soldado, no sea soldado. Y no solo soldados, ahora estamos viendo en la Corte Suprema, por ejemplo. Me parece súper clave que se hagan esos juicios y que se despeje y que los que tengan responsabilidades asuman esas responsabilidades. Yo creo que ahí hay como, en eso yo soy bien como apegada a lo que corresponde hacer. Gloria, como mujer apasionada del transporte, muy clever en todos tus argumentos, en todo lo que has dicho, te ha tocado incluso salvarnos de un Transantiago, pero lamentablemente no se escuchó, Gloria. Se debería haber escuchado. Te quiero llevar al futuro. 100 años más. ¿Cómo hacer el transporte en Santiago en 100 años más? ¿Qué visualizas tú? Yo creo que va a ser todo ambientalmente limpio, con energías limpias, y yo creo que las megaciudades van a estar muy bien sustentadas por energías limpias. Y creo que los sistemas de transporte cada vez más van a ser lo que se puede llamar on demand, que uno según su necesidad tiene una solución. Por ejemplo, ya hay algunas plataformas en Viena, por ejemplo. Viena es una ciudad que es poco conocida públicamente en esto, pero muy innovadora en los sistemas. Y tienen algunas aplicaciones en que tú cargas tu calendario y la aplicación se encarga de armarte el viaje. Entonces te dice, y tú tienes reuniones y te manda un mensaje y dice, está esperando, por ejemplo, su auto abajo. O está reservada la bicicleta para ir de aquí a acá. O incluso el ticket de avión, y te cambian el programa y te cambia el ticket. O sea, es como te arma el viaje. Yo creo que eso cada vez más va a ser así, que uno tiene que ir de un lugar a otro, y el concepto de este es mi auto, yo me muevo en mi auto, va a ser posiblemente cada vez más difuso, en el sentido de que posiblemente haya sistemas de transporte optimizados y que uno los utiliza. Con autoconducción vas a tener siempre sistemas que se estén movilizando, entonces tú dices, yo me tomo este. ¿Para qué tengo auto propio? Si puedo llegar... Claro, ahora si el transporte público puede tener un rol aún más relevante que el que tiene actualmente, tanto mejor, porque un problema en el año 2050, ponte tú, va a haber 2.000 millones más de personas en el planeta. La mayor parte de esas personas viviendo en ciudades. El espacio urbano va a ser un recurso cada vez más escaso, ustedes que están en lo inmobiliario, y más caro. Entonces, las casas posiblemente van a ser más pequeñas y tener un patio propio va a ser casi inalcanzable. ¿Qué tienes que hacer? Que el espacio público empiece a ser tu patio. Y para reservar ese espacio público para las personas, para el rol que tiene actualmente el patio, tienes que compactar los viajes. ¿Y cómo compactas los viajes? En transporte público. Y por eso los sistemas masivos de transporte público son clave. Y por eso la calidad del transporte público hay que cuidarla. Última pregunta antes de pasar al mundo financiero, que Matías tiene hartas preguntas, que es parte del podcast. Preguntas de la ignorancia y del infantilismo que tengo yo también. ¿Autos voladores vamos a ver o no? No lo sé. Mira, yo cuando tenía como 7 años y como leía hartas cosas, para mí el futuro pasaba el año 2000. 2000 era así como galáctico. Y además íbamos a andar todos vestidos de plateado. Bueno, llegó el 2000 y estábamos igual chapoteando en el barro. Nadie volaba y nadie andaba vestido de plateado. Ahora yo creo que pasa más o menos lo mismo. Yo creo que sí va a haber soluciones de drones que sí, y hay algunas que ya están haciendo servicios de distribución, por ejemplo, de organización de piezas dentro de patios de maniobras en puertos. Hay cosas que sí van a ocurrir. Hay unos videos buenísimos, y el que le interese, mírelo, que hay una empresa que se llama Kalmar, con K, que es la que provee esas grúas grandes azules que uno ve en los puertos. Y ellos hablan del puerto del año 2060. Y el puerto es todo ecológico, maravilloso, y los paquetes son inteligentes. Cada paquete sabe lo que lleva y sabe a dónde se tiene que ir y sabe con qué otros paquetes se tiene que juntar. ¿El tarro? Hablamos del... paquetes chicos que después se juntan en contenedores.
Entonces llegan los paquetes y hay un sistema de autodistribución, arman los lotes y los lotes se entregan. Eso, y también, por ejemplo, con Hyperloop, que puedes trasladar las cosas a unas velocidades insólitas, yo creo que eso sí va a ser todo verdad. Y uno va a poder tener mucho. Por eso digo, estos diseños ad hoc a la necesidad individual posiblemente sean Súper entretenido. un escenario futuro. Gloria, última pregunta con respecto al transporte. ¿Cómo llegaste hoy día en la mañana al podcast? Ahora me vine en un Cabify. ¿Ya? En un scooter. No, ¿Te has subido alguna vez un scooter? Sí, pero una prueba nomás. Pero yo creo que tendría que entrenarme más. Pero yo ando en micro mucho. Ya. Pero hoy día no. No, de hecho, ayer anduve, la última vez que anduve en micro. Yo siempre digo, cuando me decían, ay, es que ustedes no usan micro, y le digo, echemos a pelear la VIP. Veamos, se puede uno poner el número de la VIP y te dice cuándo viajaste. No, yo soy buena peatona, pero tengo un auto y justo se lo presté a mi hija, entonces como no alcancé a ir a buscárselo, porque se lo presté y se lo tengo que ir a buscar yo, además, en vez de que ella me lo devuelva. Y para muchas personas, el Cabify, Uber y otras marcas han sido una fuente de ingreso, más todavía cuando pierden el trabajo o para complementar el trabajo. Y a ti te tocó también una parte media compleja con respecto a los Uber y todas estas empresas. ¿Cuál es tu percepción con respecto a estos servicios que son privados, son empresas privadas, pero al mismo tiempo tienen un doble efecto? Efectivamente, tienden en algunos casos a flexibilizar, reducir en algunos casos los costos en mayor competencia, y al mismo tiempo, por otro lado, es una puerta de ingreso o es una fuente de ingreso para personas que han perdido el trabajo o que quieren complementar haciendo de Uber o Cabify en la noche o en los tiempos libres. Yo creo que son buenas soluciones de transporte y cuando son tan masivas responden a una necesidad. Entonces, el rol ahí de la autoridad es regular. Y eso es lo que me correspondió hacer a mí. Y lo que hicimos fue desarrollar una ley que entró al Parlamento, que ahora está un poco distorsionada, con el objetivo solo de igualar la cancha. Porque a los taxis, por ejemplo, los taxis techo amarillo que uno ve, se les ponen restricciones importantes. Tienen dos revisiones técnicas en el año, tienen que tener una cilindrada mínima, licencia profesional, y todo eso no es por molestar, es por garantizar seguridad para los pasajeros. Entonces, estos otros servicios casi no tenían barrera de entrada. Y cuando uno cree de verdad en la competencia, lo que tiene que hacer es igualar la cancha. ¿Esa es la ley Uber? Es la ley Uber. Y lo que nosotros propusimos iba en la dirección justamente de proteger la seguridad de los pasajeros, que tengan licencia profesional, que tengan las revisiones técnicas y una cilindrada y un plazo para poder adaptarse. Porque, claro, los taxistas, por ejemplo, me decían, pero ministra, suspéndale la señal. Bueno, aparte de que no lo puedo hacer, tampoco creo que hay que hacerlo porque son millones de personas las que viajan bien en esto. Es una forma de transporte que hay que regular, sin duda, pero que resuelve los desplazamientos. Y un mismo auto, por ejemplo, moviliza a mucha gente. Y a lo mejor ese auto, y justamente como decía antes en el escenario de restricción urbana, ese auto reemplaza a, 5 autos que podrían estar dando vueltas. Entonces, hay un objetivo y un valor de política pública importante, pero hay que regularlo. Esto no puede ser una competencia ventajosa para unos y no ventajosa para otros. ¿En ese sentido, los taxis van a desaparecer? No, yo creo que no, porque cumplen objetivos distintos. Y los taxis, lo que está pasando con ellos es que se están concentrando en los grandes ejes, que es donde uno los encuentra, y también nosotros dejamos abierta la posibilidad de que los taxis tuvieran doble modalidad. Pueden ser taxi normal con el taxímetro o pueden trabajar para plataforma. Y eso es lo que están haciendo, con lo cual cubren todos los kilómetros en vacío que ellos tenían antes. ¿Y en ese sentido los Uber van a desaparecer? No creo, porque, como digo, resuelven una necesidad de las personas. Cuando eso ocurre, y ocurre tan masivamente, es difícil que desaparezcan, porque no hay un reemplazo para
esa misma forma de viajar. Bien, y la última pregunta con respecto a la parte más financiera, que se llama Somos Rentables, este podcast, es ¿en qué invierte Gloria Hood? ¿Cómo ha sido yo su...? soy conservadora. ¿Ya? A ver. Yo soy conservadora, soy ahorrativa, bueno, en parte porque como he tenido de cerca las vicisitudes que implican enfermedades importantes, entonces tengo sentido del ahorro, así que soy conservadora. Y casi todo tengo en fondos mutuos, estoy pagando dividendos de un departamento. Eso. Perfecto. Fondos mutuos de distinto, pero me paso del conservador al un poquito menos conservador y nada más, ahí me quedo. Yo sé que tenía una pregunta sobre los depósitos a plazo que quería hacer. ¿Qué opinas de los depósitos a plazo, no? Sí, ¿te ha tocado invertir en depósito a plazo? Sí, ya. Tengo también. Ya. Con una tasa. Sí, el gran problema que Jaime tenemos con los depósitos a plazo son las tasas, son muy malas en relación al riesgo. Tienen un riesgo muy bajo, pero las tasas son muy malas. Entonces la relación riesgo-retorno es muy mala. Pero siempre hay que tener un poco de equilibrio. Hay que hacer una cartera equilibrada con una parte conservadora y otras cosas un poquito más arriesgadas. Bueno, y eso es lo que nosotros hacemos en Somos Rentables. ¿Y hay algo mejor que el depósito a plazo? Lógico. Acciones. Lógico. Ahí tengo un poquito en acciones. Claro, y lo que hacemos nosotros, depósito, o sea, lo que nosotros hacemos es inversión inmobiliaria con garantía inmobiliaria que protege el capital y eso obviamente entrega rentabilidad entre 2 a 3 veces un depósito a plazo y bueno, la inversión inmobiliaria sí. Yo creo que es lejos la que más renta. Sí. Lejos. El valor de los activos inmobiliarios se ha triplicado en los últimos, 20 años. Por eso la garantía nuestra es siempre inmobiliaria. Tierra, inmuebles, por lo tanto... Mi última pregunta, Gloria, que me ha encantado. Se me ha pasado el tiempo volando porque siento que aprendo mucho con personas que son, aparte de sabias, muy inteligentes, que estudiaron todo lo que me ha faltado a mí. No, he estudiado harto, no sé. Pero sabia también. Pero me he dedicado harto. Yo soy dedicada. Dentro de todo el perfilamiento que digo yo, a ver, Gloria, es pragmática. ¿Llora poco? Sí. Ya, muy bien. Y la última, ¿reza? Sí, yo tengo una vida religiosa espiritual. Activa. Sí, soy observante y practicante. ¿Qué tan practicante? Voy a misa, cumplo con todos los sacramentos. No, trato de ser... Yo me eduqué en las Carmelitas, me formaron en un mundo donde la religión tiene un rol importante. Creo firmemente, digamos, no es solo por si acaso. Uno siempre dice, sobre todo cuando está más vieja, mejor me voy acercando por si acaso. No, yo creo y estoy en una etapa además en que lo espiritual empieza a tener mucho más peso en la vida. Y creo que eso hay que cuidarlo. Y si tuvieses a Dios al frente y te asegura que lo que le vas a pedir te lo va a conceder, ¿qué le pedirías? Es tal vez entenderlo más. Lo que pasa es que hace un tiempo, hace unos 3 años, un poco más, yo he estado en cierto camino un poco más amplio y leí un libro que me inspiró mucho y que he seguido por esa vía, que decía que Dios no es el señor de barba que vemos sentado en una nube, es una energía muy poderosa, luminosa, y nosotros hechos a imagen y semejanza de Él somos también esa misma energía. Y me hizo tanto sentido, encontré tan bonito eso, que uno pueda transmitir eso, ser un instrumento, que seguí por esa vía y empecé a leer algunos como Jodorowsky, algunos más esotéricos, y encontré que es un universo y dije, no puedo pasar por esta vida sin saber un poco más de eso. Sin ampliar. Y claro, sin ampliar y sin entender que esto es una dimensión de la vida tan importante, tan valiosa, y he seguido estudiando. Me ha llevado como a Carl Jung, a estudiar el tarot, pero desde el lado como psicoanalítico, que lo encuentro fascinante.
Y ahí estoy, pues en eso voy a terminar de túnica blanca. El gran misterio, el gran misterio, yo diría, de la humanidad es Dios. Y además, aquí voy a dar un dato teológico. Lo que uno trata de hacer es de entender a Dios, lo cual es teológicamente imposible. Un ser infinito no puede caer, no cabe en un ser finito. En un pensamiento, los pensamientos no son infinitos. Tu pensamiento está está situado, es algo finito, por lo tanto, algo que es infinito es totalmente imposible. Es como en un pozo meter todo el mar, es algo que es Pero además de eso, imposible. Hay cosas que si tú tienes fe, sabes que van a ocurrir, no se las tienes que pedir a Dios. Yo te podría decir ya encontrarme con mi marido de nuevo, pero sé que eso va a ocurrir en alguna forma. Entonces es como, tal vez como, ayúdame a vivir tranquila y a que la mayor parte de la gente pueda vivir tranquila, o que yo pueda aportar para que más gente viva tranquila. Yo creo que la paz interior debería ser como el objetivo más importante. Muchas gracias, Gloria, por esta entrevista muy bonita. Gracias por contarnos infidencias tuyas que no se saben. Yo creo que nadie conocía partes de tu vida, fragmentos de tu vida, y te abriste aquí, así que más que agradecido. Segunda vez que nos vemos, y ojalá existan más oportunidades de ver a una crack mujer no viral, sino tendencia. Y yo creo que destacar algo, que efectivamente, como todos, y se da en estos formatos, hay un lado sensible, hay un lado humano. Y me llamó mucho la atención, además, la inteligencia de Gloria. O sea, efectivamente, de lo que habla, efectivamente, todo el tema del transporte, yo creo que es una de las expertas que tenemos en este país. Y quizás un mensaje va ahí para el gobierno actual: aprovechen estos talentos que son personas que han estudiado muchísimo, que quizás fue lo que nos faltó a nosotros, Jaime. Y una cosa, sigan la cuenta en Instagram de Dita Cosio. Eso. Que es la hija Bernardita de Gloria, tremenda artista. Vean ahí, van a ver las obras. Tengo otros 2 hijos también, ¿eh? Sí. No hablamos de sus hijos. No hablamos de los hijos. Sí. Pero si parece que tus ojos son Bernardita o también los hijos. Es que los 3, cada uno es un universo. Para otro programa dejamos los hijos. Pero son artistas. Hoy nos faltó. No son artistas. Pero la Bernardita sí. La Bernardita. No, la otra es banquetera, que es una gozadora de la vida, y el más chico es deportista. Así que cada uno en su ámbito. Sí. ¿Qué edad tiene el más chico? Tiene 31. Joder. Sí. Y la mayor tiene 46, así que tengo un gran 79, rango. Muy bien. Gloria, muchísimas gracias por venir a nuestro programa Somos Rentables. Gracias también por contarnos de qué inviertes, qué te parecían los depósitos a plazo, que opinamos igual que tú, no son muy buenos. Suban las tasas. O que se vayan a somosrentables.com y vean las inversiones. Gloria, muchas gracias. Y a ustedes que nos sigan y nos estamos viendo. Chao. Gracias por llegar hasta acá. En Somos Rentable hemos recaudado más de 22.000 millones de pesos. Rentabiliza mejor tus ahorros, entra a somosrentable.com, y si tienes alguna pregunta, juntémonos virtualmente o ven a conocernos directamente a nuestras oficinas. Nos vemos el próximo episodio.